El profeta que vamos a escudriñar el día de hoy está muy difícil. Es un profeta menor, un poco difícil. La introducción, que es la que estamos ahorita comenzando a estudiar, no la vamos a poder hacer como la vez pasada, puesto que va a faltar información acerca de este profeta. Antes de usted, vamos a quitarlo ahorita, porque si no damos información, lo retiramos y vengo buscando a ver a quién está. ¿Está bien? Ven a ver. Quitamos ahorita el pasaje. Ahorita usted présteme atención, puesto que la introducción la haremos diferente. Estamos en Habacuc, y este profeta menor, vamos a decir la información que tenemos, que logramos tener, obviamente a través de la Biblia. Está difícil el profeta en cuanto a información. Este profeta, hermano, y este libro, nosotros recordarán las 5 preguntas que le enseñé en Nahum, que cuando estudiemos un libro necesitamos 5 preguntas básicas, que son: ¿quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Y dónde lo escribió? Amén. 5 preguntas importantes para poder escudriñar este libro. El profeta Habacuc viene de una raíz hebrea que es Habak, y se pronuncia Habacuc. Diga conmigo, Habacuc, el cual me gusta cómo suena, y le estaremos hablando así a nuestro profeta Habacuc. Viene de esta raíz Habak, que el cual significa el que abraza. Por eso le pregunté, ¿quién le gustan las palabras de consolación? Que fue Nahum. ¿Y a quién le gusta que lo abrace en un sentido sin decir una sola palabra? El profeta Habacuc significa el que abraza, o simplemente abrazo. Este profeta es el que escribió el libro de su nombre. ¿Quién lo escribió? El profeta Habacuc. ¿Cuándo lo escribió? Es importante, pero no tenemos mucha información al inicio del capítulo 1, sino que ya leyendo los 3 capítulos que conforman el libro, vamos a darnos cuenta de un dato muy importante. El profeta Habacuc estuvo con 2 reyes, el rey Joacim y el rey Joaquín. Estos 2 reyes hicieron lo malo, y el profeta Habacuc escribió el libro entre los años 610 y 605. Repito, el profeta Habacuc escribió el libro entre los años 610 y 605. ¿Por qué decimos que está entre esta fecha? Puesto que él hace una mención de los caldeos, o sea, de Babilonia. Todavía Babilonia no hace deportaciones, todavía Babilonia no invade, está a punto de, y el profeta Habacuc está en esa fecha. ¿Por qué? ¿Dónde lo escribió? ¿Dónde lo escribió el libro? Ese sí es un dato incierto. No sabemos, no nos dice la palabra de Dios de dónde él era. Solamente podemos tener una pequeña información, pero no está confirmado, no está al 100% de que el profeta Habacuc era levita.
Así que no sabemos de dónde era el profeta. ¿Por qué lo escribió? Esta sí es una pregunta muy importante. ¿Por qué el profeta Habacuc escribió el libro? Lo escribió, hermano, justamente como nosotros estamos pasando la situación en México. Lo escribe porque él tiene una situación que usted y yo tenemos día con día, una situación en la cual estamos inquietos, estamos desesperados, estamos impacientes, y el profeta Habacuc escribe el libro. Ahorita va a ver por qué se lo digo. ¿Cómo está estructurado el libro? También tenemos información de esta estructuración del libro. El libro del profeta Habacuc tiene 3 capítulos. ¿Cuántos capítulos? 3. Es muy corto, al igual que Nahum, y está estructurado de la siguiente manera, en donde el profeta Habacuc tiene 2 quejas. Diga conmigo, 2 quejas. En la primera queja Dios responde, en la segunda queja Dios vuelve a responder, y vamos a ver algo muy interesante, hermano, porque usted y yo nos podemos sentir identificados. Algunos se sintieron identificados con el profeta Nahum, gloria a Dios, pero otros se van a sentir identificados con el profeta Habacuc. Él, al igual que usted y que yo, nos quejamos de lo que sea. Espero que no por todo, pero sí de lo que sea. A veces, algunos diario, algunos de vez en cuando. El profeta Habacuc se quejó en 2 ocasiones, pero al escudriñar el libro y a irlo viendo, el profeta cambia. Diga conmigo, cambia su forma de hablar, su forma de dirigirse, su forma de pensar, como a usted y como a mí nos ha pasado. Así que la siguiente sección del libro es una adoración, es una oración, es una alabanza para Dios. Así que tenemos esta información del profeta Habacuc. Como puede ver usted, no es mucha, pero tampoco es poca. Lo que hay, hermano, es para que usted y yo podamos tener esta revelación y poder decir por qué Dios permitió que este libro fuera escrito. Ahora bien, el profeta Nahum escribió su libro para Nínive, pero el profeta Habacuc, ¿para quién cree que lo escribió? El profeta escribe el libro con este gran propósito. Fíjense, el profeta Habacuc predica, no le predica al pueblo de Dios, o sea, no le dice al pueblo de Dios, más bien a Dios, a nuestro Dios Padre, le habla del pueblo. Yo le quiero decir una cosa, hermano. ¿Usted cómo ora? ¿Cómo es que usted realiza sus oraciones? Usted sabe que la oración es la plática cercana a nuestro Dios. Algunos, hermanos, nos quejamos en lugar de orar. Y usted se preguntará, ¿y eso qué? ¿Es válido? Sí, sí es válido. Podemos orar a nuestro Dios de una manera de queja, quejándonos. Pero debemos de saber cómo externarle a nuestro Dios alguna inconformidad. Depende de la inconformidad, de la importancia de la situación que usted se esté quejando, Dios va a escuchar. Ahorita lo vamos a aprender. Para no hacerle el cuento largo, el profeta Habacuc se dirige a Dios en todo su libro. Es una plática de uno a uno. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el profeta le está contando a Dios acerca de lo que él siente, de lo que él ve, de lo que él percibe de su pueblo.
Y seguramente usted hace lo mismo. Seguramente usted en algún momento en su habitación, en su casa, habla con Dios, quizás de una manera quejosa, de la inseguridad del país, de la inseguridad que vive su colonia, su calle, su casa, de la situación económica, porque muchas veces no sabemos cómo dirigirnos a Dios. No se preocupe, el profeta Habacuc tampoco lo supo, tampoco sabía cómo dirigirse a nuestro Dios. Todo el libro del profeta, hermano, es una plática entre él y Dios. Es tan importante lo que Dios me ha revelado, porque es que había profetas contemporáneos, porque la dirección de cada uno es distinta. Nahum se dirige a Nínive, Habacuc con Dios, Sofonías, que lo vamos a ver más adelante, a otro sector, y Jeremías a otro. Todos ellos son contemporáneos. ¿Qué quiere decir? Que estuvieron en los mismos años en algún tiempo. El profeta Habacuc todavía no le tocan las deportaciones, ya nos estamos acercando a estas deportaciones. Como le mencioné anteriormente, estaremos haciendo esta línea del tiempo más adelante, hermano, puesto que nos quedan muy pocos profetas menores por escudriñar. Él está metido en esta línea del tiempo del año 610 al 605 y tiene esta plática, esta oración, esta queja con nuestro Dios. Por eso le digo que quiero que vea usted el cambio del profeta, como usted seguramente lo ha tenido a lo largo de su vida. ¿Qué quiero decir? Que quizás muchos comenzaron quejándose de Dios o quejándose a Dios. Dios, no tengo trabajo, esto me pasó, aquello, me hicieron esto, y nos quejamos en lugar de darle gloria y honra al Todopoderoso. Esa va a ser una de las primeras quejas del profeta, pero Dios responde. Segunda queja que tiene el profeta Habacuc, y Dios responde. Pero en ese cambio de las quejas, veremos que en el capítulo 3 hace una alabanza, una adoración. Quiere decir que el profeta, hermano, escuche bien, cambió. Diga conmigo, cambió. ¿Te acuerdas, hermano, cuando llegaste al reino de los cielos? ¿Cómo es que era tu comunión con Dios? Nadie, hermano, un niño tarda en hablar, expresarse. Los niños no entienden de autoridades, pero nosotros, hermano, que somos adultos y venimos al reino de los cielos, iniciamos casi igual. Le hablamos a Dios a veces de tú, a veces solamente quejamos de cosas materiales. Usted recordará cuando usted entró a este modo de vida del cristianismo, porque eso es, ser un hijo de Dios es una forma de vida. No lo hizo correctamente, quizás. Vamos a ver, hermano, esta introducción que lo he comentado y le hemos titulado, hermano, ¿hasta cuándo Dios? Diga conmigo, ¿hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo Dios? Alguien, hermano, que podamos entender con esta frase ¿hasta cuándo? La palabra ¿hasta cuándo? Usted me dice si estoy en lo correcto o no. Lo podemos interpretar como si una persona lo hubiera estado haciendo o diciendo constantemente. Ejemplo, ¿hasta cuándo es que vas a hacer lo que te dije? ¿Hasta cuándo vas a ir a sacar cierto permiso? Quiere decir que esa persona le estuvo diciendo una vez, 2 veces, más veces. Vamos a hablarlo en plural. ¿Hasta cuándo es que vas a obedecer? ¿Hasta cuándo es que tú vas a hacerlo?
Esas palabras a veces las ocupamos cuando tenemos esta plática con Dios. Repito, es válida, se permite. La contestación de Dios difiere de todos, hermano. Vamos a ver que al profeta Habacuc le responde, pero hay otros que no le responden. Antes de comenzar con el capítulo 1 y lo vayamos escudriñando, diga o alce la mano conmigo. Cuando usted ora a Dios, ¿hasta cuándo Dios dejará de haber violencia? ¿Quién ha hecho eso? ¿Nadie ocupa el hasta cuándo? Sean sinceros, ¿quién ocupa el hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo Dios tendrá un trabajo digno? ¿Quién ocupa? ¿Nadie? ¿Alce su mano? La hermana nada más es la única honesta, los demás. Le voy a compartir una información que sucedió en el año 2013. Obviamente esta información la tengo fresquecita. Ahorita va a ver usted por qué. Y como esta hay varias, pongamos a un personaje. Ya lo tenemos por ahí. Usted ubica ese rostro, se recordará ese rostro ahí. En el 2013 él tenía 19 años, campeón olímpico de física y matemáticas. ¿Alguien lo ubica, recuerda? ¿No? Lo conocí. Estuve aproximadamente 29 días medio conviviendo con él en ese lugar. Usted sabe a cuál me refiero. Y la violencia del 2013 a la del 2023, 10 años justamente, no ha cambiado. Él, ¿qué hizo? Él es el famoso descuartizador de Tlatelolco. ¿Alguien ya lo ubica? ¿No recuerda? Fue sentenciado a 50 años de prisión por matar a una muchacha, la descuartizó y la aventó en los jardines de Tlatelolco. El ambiente por el cual yo estuve con él es muy pesado. Él es muy frío y no se arrepiente ni se arrepentirá de lo que hizo. Es muy listo en cuanto a eso que le mencioné, pero la violencia sigue. Ya lo quitamos. Hace algunos días, ¿qué sucedió con un animalito? Lo que hicieron tampoco tiene nombre. Aventar a un perrito a un caso hirviendo, hermano, hacerlo de una forma mala. ¿Por qué le menciono esto? Porque la primera queja del profeta Habacuc es acerca de la violencia. Ahora sí, vayamos para allá. Habacuc, capítulo 1. Veremos el hasta cuándo. El hasta cuándo es una queja del profeta hacia Dios en forma de oración, en forma de plática. ¿Y lo que el profeta pide es razonable? Sí. ¿Lo que el profeta siente en su corazón le preocupa? Sí. ¿Usted lo puede hacer en su casa? Sí. ¿Ya está usted en el profeta Habacuc después de Nahum, antes de Sofonías? Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 1, capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no que salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad.
Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la ¿qué? La justicia. Diga conmigo, ¿hasta cuándo? A ver si usted ya va teniendo esta actitud de honestidad y dice, sí, yo he orado, yo he pedido. ¿Ve usted las noticias malas? Nos avientan los primeros minutos de noticias malas, después hay más o menos, y al último las científicas o ambientalistas o lo que sea. ¿Se ha preguntado usted, dentro de usted, hasta cuándo? ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Sí. ¿Hasta cuándo, Dios, nos dejarás ver tanta maldad? ¿Hasta cuándo? Dígame si a alguno de ustedes Dios les ha respondido. ¿Les ha dicho fecha? ¿Les ha dicho día, hora, momento? No. Dios responde, hermano, bajo su voluntad. Bajo lo que Él considere que nosotros debamos vivir, ver, aprender, saber, experimentar. No lo entendemos al momento. El profeta Habacuc estaba en una situación difícil. Quizás de todos los que vamos a ver de esta línea de contemporáneos, él es uno de los más difíciles. ¿Por qué? Le reitero, quiero que vea el paralelo. Usted en México, él en Israel. Usted en México, ¿qué vemos? Ejemplos como los que le puse y algunos más, hermano, que no salen en televisión. Personas que decapitan, jovencitas que desaparecen, que eso no es nuevo, ¿verdad? Nada más que ya el impacto lo quieren hacer más, pero el que desaparezcan señoritas en Chihuahua y en otros estados sigue habiendo, hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el paralelo? Que el profeta estaba en Israel. ¿Y cuál es la violencia que él veía? Vamos a pensar. ¿Cuál es la violencia que él veía? Era la violencia interna y externa. La interna del pueblo de Judá y la externa es que ya los caldeos, o sea, Babilonia, ya estaba a nada de llegar. Diga conmigo, a nada de llegar. En este libro vamos a ver cómo es que Dios, y esto es algo contradictorio, es algo que no podemos entender, algo que nos cuesta trabajo, pero Dios usa la violencia, hermano. O sea, Dios usa al enemigo, lo usa. Es como si yo dijera, voy a usar este control, aprieto y ya lo usé. Dios usa al enemigo, al diablo, para ciertos fines. Es difícil entenderlo. Tú estás viendo la televisión, le prendes en todos los canales, y ahora que ya hay más canales de televisión abierta y juntitos los de noticias, y violencia, y no podemos entender por qué es que hay violencia, por qué es que hay muerte, por qué es que hay destrucción. Diga conmigo, porque Dios nos está usando. Dios nos está usando a ellos. Aquí Dios usó a Babilonia para acabar a los que tenían pisoteados, o sea, a Siria. Después Dios va a usar a los persas para acabar ¿a quién? A Babilonia. Y después usará a los griegos y así sucesivamente. ¿Estamos entendiendo? Pero Habacuc le costó trabajo, como a usted y a mí. La palabra hasta cuándo, hermano, le reitero, es una expresión de que el profeta, escúchenme bien, oraba muchas veces. Diga conmigo, muchas veces. Y le voy a decir lo que también Dios me reveló. Aquí es importantísimo. Tantas veces oraba el profeta que usaba la palabra hasta cuándo. Quiero que vea el libro del profeta Jonás. Aquí todos lo tenemos ya. ¿Ya lo vimos? ¿Ya lo tiene usted aquí?
Qué fuerte sería, hermano, que Dios dijera: voy a usar a Gustavo Epifanio. Ahí está Epifanio. Voy a usar a Epifanio y vamos a hacer un libro de la vida de Epifanio. Pero la vida de Epifanio será en el momento en el que ha desobedecido. Vea lo fuerte, porque el profeta Jonás, la vida del profeta Jonás, justamente ¿en dónde pega? En su desobediencia. ¿Sí o no? Sí. Ahora el profeta Habacuc, ¿en dónde está? En la oración. ¿Cuántas veces oró? No sabemos. Un número de veces. ¿Cuántas veces has orado? Muchas. Por una sola cosa, por dos cosas, por tres cosas. A veces en una semana has orado 20 veces por la misma cosa. ¿Y Dios te respondió pasando esas 20 veces? No. Esta vida del profeta Habacuc, Dios decidió: necesito que escribas tu libro justamente en tus quejas. ¿Estamos entendiendo, hermano? Sí, amén. Vea esos momentos. Esa palabra ¿hasta cuándo? En la palabra de Dios hay muchas veces. Hay muchas, hermano. Y no solo son quejas, son preguntas. Diga conmigo, preguntas. A veces preguntamos cosas ilógicas. Si a las personas les preguntamos: ¿es válido, hermano? Hazlo en tu casa y no lo cuentes tú solito. Es que, hermano, le pregunté a Dios si existieron los dinosaurios. Hermano, le pregunté a Dios si existen los ovnis, los extraterrestres. Eso hazlo en tu casa, hermano. Pero el profeta hace preguntas. No son preguntas tontas, ni son preguntas absurdas. Son preguntas que él ya estaba desesperado. Algunos se preguntaban: Dios, ¿hasta cuándo estará el PRI en el gobierno? ¿Sí o no? ¿Qué pensaban? ¿No eran sexenio tras sexenio? PRI. Hermano, lo que vamos a hacer el viernes es muy importante, hermano. ¿Va ganando en las encuestas? Sí, otra vez va ganando en las encuestas. Sabemos que solamente Dios es el que tiene el control. Y si aún la violencia se fuera a levantar más, los homicidios y cosas que este gobierno no está deteniendo, ¿es válido que usted pregunte hasta cuándo? Sí. Dios solamente sabe hasta cuándo es que ahora a ellos los va a detener. Amén. Tenemos algunos personajes que han ocupado esa frase: ¿hasta cuándo? Y le reitero, no solo es el momento de violencia, no es solo momento problemático, también puede ser un momento de aflicción interna, algún deceso, alguna muerte, algún enfermo, alguno que está encarcelado. El rey David tuvo estas preguntas. Vayamos para allá. Salmos capítulo 13. ¿Ya está usted? Salmos capítulo 13. ¿Con una mense que ya llegó? Ok. Es la aflicción del rey David, o sea, una tristeza. El hasta cuándo es porque él ya estaba orando, hermano. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo podré mis consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es una oración, hermano. Es una petición, es una plegaria. Son palabras que estamos ocupando y que el profeta y que el rey David estaba mencionando. Ya estaba desesperado. Reitero, tú te desesperas por alguna situación que no le ves fin, que no le ves cuándo termine, y ocupamos el hasta cuándo. Son preguntas que le hacemos a nuestro Dios.
son válidas, son válidas. Te puedes encerrar en tu cuarto, enciérrate en tu cuarto. Si Dios te contesta, gloria a Dios, eres del equipo de Habacuc. Si Dios no te contesta, eres del equipo de otro que te vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo, hermano. Vayamos a Jeremías capítulo 12, que es contemporáneo. También está pidiendo por la maldad. Ya está usted, capítulo 12, versículo 4, me parece. ¿Cómo dice usted fuerte? ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, cantaron los ganados y las aves, porque dijeron, ¿no verá Dios nuestro fin? Otro que ora por la maldad. ¿Es válido, hermano? Sí. ¿Lo puedes hacer aquí en la iglesia? Sí. ¿Puedes ocupar esa frase? Sí. Solamente Dios sabe en qué momento te va a contestar. De que te presta atención, te presta. Quiero que lo sepas. Repito, de que Dios te presta atención, te escucha. No tenemos un Dios sordo, no tenemos un Dios ciego, pero sí tenemos un Dios que hace su voluntad cuando Él quiere, por eso es soberano. Amén. Ellos, el rey David, Jeremías y Habacuc oraban muchas veces y pedían por algo en específico. Solamente Dios sabe en qué momento responde a su pueblo. Habrá otros que pidan acerca de su enfermedad, como ¿quién? El apóstol Pablo. ¿Qué tenía el apóstol? Un aguijón. Y pedía a él que se le quitara ese aguijón. ¿Fue voluntad de nuestro Dios? No. Dios, tenemos a un Dios, hermano, que hay momentos en los que Él te escucha y te contesta, pero hay momentos en los que Él te escucha y no te contesta. ¿Sabes por qué? Porque Él lo que está haciendo es probando tu paciencia. ¿Qué está probando? La paciencia. Sabemos que estamos de paso, aunque dures 80, 90 años, gloria a Dios, estás de paso. Pero cuando tú oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, lo que tú pidas, y Dios no te responde, es porque Dios está probando tu paciencia. Dice una vez más el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? O sea, llevaba rato orando, clamando, intercediendo, pidiendo, haciendo jornadas de oración, y no oirás. Es lo que él piensa. Por eso le digo que hay un cambio de actitud del profeta de inicio a fin. Y daré voces a ti a causa de ¿qué? De la violencia, y no salvarás. Él veía la violencia de los caldeos, la violencia de su pueblo. ¿Por qué había violencia en su pueblo? A ver, le dije, ¿por qué cree usted que había violencia interna? O sea, en Judá, ¿por qué? ¿Qué reyes le dije que tenía y que eran muy buenos? Joacim y Joaquín. Eran malos. O sea que en Judá había violencia y los babilonios estaban a la puerta. ¿Qué onda? Ahorita va a decir ahí en el libro de Habacuc cómo estaba el ejército, pero eso lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Estaba orando? Sí. ¿Clamaba? Sí. Mire nada más. Vamos a ver cómo es que este rey, este profeta Habacuc, estaba en estos tiempos. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. Vamos a buscarlo. Usted me dice cuando llegue usted, a lo mejor me gana. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. ¿Ya está? Ok. Vamos a leer el primer versículo. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, ya estaban ahí, rey de Babilonia. Joacim, el rey que le vengo mencionando, vino a ser su siervo. O sea, se lo agandalló. ¿Por cuánto tiempo? 3
3 años, o sea que ya estaban ahí. Y después de Joacim viene su hijo. Vayamos al capítulo 24, versículo 6. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar, ¿quién? Joaquín, su hijo. Ahora, este chavo reinó bien joven. Versículo 8. ¿De cuánto, de qué edad tenía? 18 años. Vean nada más. Hablando de chavitos, ahorita acá los reyes no sacaron la pistola, no dispararon. Vean la violencia. De 18 años era ¿quién? Joaquín. Cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Pues sí. Dios quita, hermano. Pone y quita. Dios pone y Dios quita. El nombre de su madre no nos importa. E hizo, versículo 9, ¿e hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho ¿quién? Su padre. O sea, esos dos, los que empiezan como J, hicieron lo malo. Por eso es que el profeta Habacuc está clamando, porque había ¿qué? Violencia, había maldad, había cosas, y él pensaba que Dios no iba a salvar. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver qué? Iniquidad, maldad. ¿También se ha preguntado usted eso, hermano? Ay, en mis tiempos no se veía eso. ¿Sí decían o no decían? Sí. No solo maldad. Ay, mis hermanos de edición. Ya usted, hermano Raúl, yo le voy al Cruz Azul, pero venga tantito, por favor. Venga, voy a hacer algo. Es que usted está de mi tamaño, hermano. No es violencia, préstame. Préstame, hermano. Ya, hacer esto, hermano, y usted dice, ya, no, ya hasta que la llevara al cine, ¿no? En su época ya no era tan visible, tan salido, era escondidito, ¿verdad? Pero ahora, hermano, ya hay otros momentos. ¿Y usted no se ha preguntado, Dios, por qué me haces ver eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Va usted en el metro? Alce la mano, ¿quién viaja en el metro? ¿Se ha ido al último vagón? Ay, no, dice, sí, hermano, yo de ahí soy, ¿no? ¿Qué se dice del último vagón? ¿Qué hay en el último vagón? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver esa perversidad, esa maldad? ¿Sí se lo ha preguntado Dios, por qué me hiciste ver eso? Pude haberme esperado en el cambio, pude haber hecho otra cosa. ¿Sí se ha preguntado? Él hubiera, si me hubiera tardado, si hubiera hecho el otro. Dios te hace ver las cosas en el momento indicado, porque Dios te recuerda, hermano. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces a que vea molestia? ¿Genera molestia ver esas cosas, hermano, o no? Sí. Visual. Hay que evitar eso. Visual, hermano. Nos hace ver, nos hace molestarnos, sí. Algunos hasta les da dolor de cabeza. ¿Sabe por qué les da dolor de cabeza? Porque no podemos nosotros, como santos de Dios, ver tanta maldad. Quizás no estén asaltando, pero sí hay maldad. Porque cuando Dios establece lo bueno y lo malo, prefiere lo malo. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Ya estaba ahí Babilonia, ya estaba Babilonia, ya estaba cerquitas, hermano. Estaban los caldeos ahí, y estaba haciendo lo malo Joacim y Joaquín. Por eso le digo que vea usted el tiempo tan pequeñito que duró el rey, los dos reyes, es porque ya estaba cerca la primera deportación. De hecho, le va a tocar a otro profeta las deportaciones. Dice el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada. Dígame por favor si ahorita la ley no está debilitada. Sí. Mucho, diga mucho. Sumamente debilitada.
los fiscales. Hay un reportero que lo quieren matar en la cárcel porque se dedica, es un reportero policíaco. Seguramente usted lo ha visto, es C4, sale en Canal 6 y con, ¿cómo se llama el de la mañana del 3? Francisco Manosea, le dicen, Francisco Sea. Este reportero se dedica exclusivamente a desenmascarar, a ventilar a las fiscalías, y su último reportaje es que todos los fiscales, incluyendo a Ernestina Godoy, tuvieron su evento en tiempo de trabajo, en horario de trabajo, con recursos propios, vehículos, etcétera. Ya el reportero, y una persona importante, un fiscal, besuqueándose con hombres, fíjense. Ya este reportero lo están acusando de homofóbico, o sea, lo quieren atorar. ¿La ley está debilitada en este país? Sí. En todo el país, hermanos, sí. ¿Qué va a pasar con este sujeto que mató al perrito? Por la presión social seguramente va a estar un tiempo. ¿Ya le dieron su bienvenida? Ya le pegaron, ya. ¿Y feo? Yo creo que sí. ¿Qué va a pasar? Que en un tiempo, cuando ya pase cierto tiempo, hermano, lo van a soltar. ¿Va a salir culpable? Sí. ¿Qué está pasando con mi amigo, esta persona que está del metro? Es exactamente la misma historia que el perrito. 200 y pico días adentro y va a salir libre ya. La ley está debilitada, diga conmigo, la ley está debilitada. La ley está debilitada. Y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida. ¿A quién? Dígame por favor que no, el profeta no se está adelantando a México 2023. Pareciera verdad, por eso es profeta. Por eso es profeta, es lo que él vio y es lo que nos está reflejando en estos tiempos. ¿Estamos entendiendo la importancia de este libro? No está aquí porque uno lo escudriña y algo que se me está olvidando, porque ya no traigo anotaciones, pero ya me acordé de algo. Este libro está bonito, casi nadie no lo ocupa. Muchos libros de los profetas menores no los ocupamos más que en estudios, pero muchas de las alabanzas vienen de profetas menores. Y mientras estaba yo leyendo, aquí hay 3 alabanzas, pero ya las veremos en su momento. Alabanzas bonitas que aquí entonamos, amén. Entonces, este profeta, ve qué hermoso libro, está escrito, está metido por un propósito, sí. ¿Lo estamos viendo hoy en el 2023 aquí en nuestro país? Sí. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué es lo que va a pasar? No le estoy adivinando, no estoy jugándole a los dados, pero la violencia en México va a seguir. Las injusticias van a aumentar, los casos van a aumentar, las denuncias sociales en redes va a aumentar. No va a parar. Pero yo quiero que usted sea como Habacuc. ¿En qué? En que ore, porque en algún momento Dios va a responder. A usted le corresponde, hermano, orar. Él se quejó, él platicó, él lo hizo a su manera. Aquí nos dice, y el profeta lo hizo en público. El profeta, para decir hasta cuándo, es porque ya estaba cansado, ya estaba fastidiado. Y lo hizo ¿en dónde? En su casa, en su cuarto, en su habitación. Usted lo va a hacer, hermano, igual. Usted viene aquí, usted puede decirle, Dios, ¿hasta cuándo? No importa que lo escuchen los hermanos. Es válido, hermano. Toda oración lleva una queja. Toda oración puede llevar unas palabras propias para nuestro Dios. Lo que es ciertamente es que nadie sabemos orar. Todos dan su consejo desde su experiencia. Unos dicen que sean pocas tus palabras. Otros dicen ora sin parar. O sea, tú estás orando ¿qué?
constantemente. Job, orar es una comunión, una plática. Job le hizo a nuestro Dios aproximadamente 200 preguntas. ¿Sí o no? ¿Se los hizo por celular? ¿Le mandó WhatsApp? ¿Correo? Orando. Hermano, ora por tu país, ora por tu ciudad, ora por tus policías, que encuentres gracia en cualquier situación, hermano, que encuentres gracia, que Dios ponga esa gracia en ti bajo cualquier circunstancia que te encuentres. Porque seguirás viendo violencia, destrucción, verás juicios amañados, aquí lo dice, verás cómo la justicia sale torcida, con dinero se corrompe la gente, hermano, con dinero, mucho dinero. Vamos a celebrar con alguien que se hizo esa pregunta y Dios le respondió. Vamos a ver la respuesta de Habacuc. Quiero que sepa que el próximo miércoles vamos a ver la respuesta de Habacuc. Dios le responde. Quizás ya lo había cansado, ya lo había colmado de paciencia, no lo sabemos. Pero si tú, hermano, has estado orando por la maldad del país, está bien, qué bueno, gloria a Dios. Dios responde de ciertas maneras. Síguelo haciendo, hermano. No pares, no pares. El rey David tuvo un salmo muy bonito, muy hermoso. En este salmo se hizo las mismas preguntas, se cuestionó exactamente lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque a veces tú y yo nos preguntamos, ¿por qué si ellos son malos les va bien? ¿Por qué si ellos son malos tienen? ¿Por qué si hacen lo malo prosperan? ¿Sí o no nos hemos preguntado eso? Sí. Y uno que trabaja de 8 horas de sol a sol y todo, tenemos todo, hermano, y hacemos lo correcto, ahí más o menos. Va a llegar su momento, hermano, de ellos. Acuérdense que Dios está probando la paciencia. ¿Qué está probando? Paciencia. Dice la palabra de Dios, la van localizando, mis hermanos. No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes, dice Dios, no te desesperes, no te impacientes a causa de ellos. Salmos 37 ya o no. Esa también está bueno, ese es de Asaf, pero vayamos al 37 al revés. ¿Ya está usted? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice la palabra, porque, el versículo 2, porque, el fuerte, serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Hasta ahí. La hierba, hermano, es en este caso es símbolo de maldad. La hierba en algún momento se va a cortar. ¿Quién tiene jardín? Alguien que necesita un jardincito bien bonito. Pastito, hermano. ¿Tú? ¿Nadie? Bueno. Dios les dará algún día un jardincito, ¿verdad? Con unas plantitas. Usted, pues alce la mano, hermanito. Tenemos el pastito. Si usted no lo corta, el pasto va a seguir creciendo. Así. ¿Verdad? Ahí están los deportivos, luego hasta como por acá, ¿no? Parece que están entrando un alacero. Esta hierba va a representar, en este caso, a esos malignos, esos malhechores. Y si la persona que poda el pasto no lo corta, se sigue. Lo mismo Dios está diciendo, en algún momento, así como la hierba se poda, se corta, yo los corto a ellos. Así como vemos noticias fuertes de impacto, de asalto, la sociedad también envía estas noticias, estos mensajes, estos videos de que matan asaltantes.
Se suben a asaltar. Clásico soldado, camuflajeado, ¿verdad, hermano? Y los matan. Y entonces hasta ese momento se cortó esa hierba. Está el caso, y hay casos, hermano, de personas que están y que han ido al reclusorio 10, 15 veces. Y usted te dice, ¿cómo? ¿Qué pasa? Se cambian el nombre y pueden entrar varias veces con el nombre cambiado. Pero en algún momento, ¿Dios qué va a hacer? Los va a cortar. Porque como la hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Y nos da un consejo muy importante: confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Dice el 4. Bueno, deleítate a sí mismo del Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Una petición de un corazón, hermano, es una oración. Tú hablas lo que tu corazón necesita. Tú hablas lo que tu corazón tiene. Tú hablas lo que tu corazón quiere. Eso es una oración. Usted no va a orar sin pensar. ¿O quién ha orado sin pensar? Andrés Manuel. Nadie, ¿verdad? Usted cuando va a orar, ¿va a qué? A pensar. Va a decir qué es lo que voy a pedir, qué es lo que necesito, qué es lo que Dios le voy a decir. No muchas veces se pide, no muchas veces se queja. También a Dios hay que darle la gloria y la honra, hermano. Y entonces Dios verá qué hay en tu corazón y verá Él si te lo concede, que es lo que veremos el próximo miércoles. Cómo es que Dios le contesta a Habacuc. Le contesta. Póngase de pie, mis hermanos, ya pueden pasar. Vamos a invocar esa presencia divina de nuestro Dios.